Buenas tardes. En un nuevo contacto para continuar a través de este medio, a través de internet, en la proyección de las clases y tratar de llegar a ustedes con la mayor claridad posible. Vamos a continuar con un tema que viene muy vinculado a lo que venimos viendo, que tiene que ver con esa parte del enunciado de epidemiología que hablaba de la distribución, o sea, el lugar donde se producen los casos o las situaciones no deseables para el hombre. Habíamos hablado anteriormente, en el capítulo anterior, de la distribución de las poblaciones y las enfermedades, o sea, cómo es de acuerdo al formato de la distribución de los individuos en las poblaciones, tenía que ver con una presentación y un formato determinado de manifestación de las enfermedades. Eso tuvo que haber quedado claro en el capítulo anterior y ahora vamos a ampliar un poquito, nos vamos a elevar, por así decir, desde esos elementos tan fundamentales e inseparables en cualquier tipo de investigación que tiene que ver con el individuo, el tiempo y el lugar. Ahora vamos a tomar los tres elementos, pero desde un ámbito superior, y justamente vamos a trabajar en lo que es el ambiente. Esto tiene que ver con, en cierta medida, determinar cómo son esos tipos de ambientes donde se desarrollan todo este tipo de eventos. O sea, bajo qué características se encuentran los distintos ambientes en distintas regiones del mundo. Y acá, básicamente, en la República Argentina, por el hecho de tener un país tan extenso y de gozar de tantos tipos de geología, de geografía, de vegetación, de riqueza, de zonas áridas, de zonas subtropicales, de zonas precordilleranas, de zonas frías. Entonces vamos a determinar esos ecosistemas básicos, por así decir, para tener una idea de cómo se manifiestan las enfermedades y por qué en uno y en otro toman carácter distinto. Esto tiene que ver con la interacción de las enfermedades en los ecosistemas. Un paso un poquito anterior para comprender esto, hablamos que la ecología es parte de la biología general que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente. Con este enunciado lo que quiere representar es que los organismos no están solos, no están aislados, sino que interactúan permanentemente en su hábitat. O sea que los dos elementos de la tríada, como ustedes saben perfectamente, que están contenidos por el tercer elemento que constituye el ambiente, están interactuando entre sí, tanto el agente sobre el huésped susceptible, como ambos sobre el ambiente y el ambiente sobre ellos a su vez. Permanentemente los cambios los están sufriendo uno y otro, a veces a favor y a veces en contra. También se denomina rama de la biología, y acá ya va directamente al vínculo, que estudia las relaciones existentes entre los organismos vivos. O sea, acá hace un poquito más profunda la especificidad, hablando de que esos organismos vivos están constituidos por vegetales, animales y el ambiente. Y un ambiente que puede ser, por supuesto, animado e inanimado. Ese criterio ecológico aplicado a la epidemiología hace que estudiemos la población, su presencia y su evolución, porque ninguno de los elementos es estático, están en constante movimiento, tanto el ambiente como los agentes, ni que hablar los agentes, la permanente adaptabilidad, variabilidad que tienen que sufrir los agentes, porque si no sucumben y dejarían de existir en la faz de la Tierra. Lo mismo ocurre con los huéspedes susceptibles. Lo que pasa es que en este caso los huéspedes susceptibles se supone son manejados por nosotros. O sea, nosotros tratamos de ayudarlo
a defenderse para que a su vez esa producción que ellos nos otorgan sea lo mejor posible. Dentro de ese ambiente por el cual se desarrolla y con el cual se establecen múltiples relaciones, que es lo que desde hoy estamos mencionando. Así se crean en ese ambiente situaciones de competencia, de ayuda mutua, que provocan cambios y modificaciones en la población y el ambiente. Exactamente, cuando nosotros hablamos de un conjunto de individuos, esos individuos permanentemente viven sufriendo. No nos vamos a fijar en los cambios deleterios que puedan sufrir los agentes, pero sí los huéspedes susceptibles, porque justamente de ellos depende nuestra producción y nuestro trabajo para así de esa forma mejorarlo. Ningún organismo vivo vive solo o sin un ambiente, están inseparablemente interrelacionados y actúan recíprocamente, constituyendo lo que nosotros hemos conocido en el ecosistema como la triada. Eso lo venimos sosteniendo frecuentemente. Por consiguiente, y de acuerdo a esta previa, vamos a establecer 4 áreas perfectamente delimitadas y cada una con sus características. Estas áreas, como bien se lo ve en la placa, tiene que ver con el área de menos problemática para el hombre, prácticamente sin ningún tipo de problema en cuanto a la enfermedad que puede estar preocupando, hasta el área más problemática de todas, que tiene que ver con la epidémica. Es así que en esa sucesión comenzamos por el área libre, que es un área donde el agente, que es de nuestra preocupación de una patología determinada, está ausente, directamente está por fuera del ecosistema. Ese agente no existe en el ecosistema, está excluido, como bien dice la placa. Pasamos a un área un poco más compleja y ya no tan estéril, denominada parandémica. El área parandémica se caracteriza básicamente, y que es lo que hay que siempre recordar, porque puede que no contenga en su interior a todos los elementos de la cadena epidemiológica. Por consiguiente, a veces está presente y a veces no está presente la enfermedad, pero esa es una característica fundamental. Nunca nos podemos fiar por el hecho ni que esté presente ni que esté ausente. De la parandémica pasamos a un área endémica. Acá sí, básicamente, y lo fundamental de esta área es que en esta área están contenidos todos los elementos de la cadena epidemiológica. Por consiguiente, si están todos los elementos, desde el huésped, la fuente de infección desde el agente, la fuente de infección hasta el huésped susceptible, evidentemente va a haber presencia de la enfermedad. Al haber el agente y huésped susceptible, va a haber presencia de la enfermedad. Y por último tenemos el área epidémica, que justamente, aparte de tener básicamente todos los elementos de la cadena epidemiológica, siempre se hace presente frente a nuestros ojos manifestaciones de eclosiones de distintas patologías, debido a que justamente por una serie de condiciones y características que vamos a ver ahora inmediatamente, hace permanentemente presencia distintas patologías por la exaltación, digamos, y básicamente el conglomerado de individuos y de agentes que se encuentran dentro de esa área. Ahora vamos a empezar a pasar a detallar una por una. Hablamos que ecosistema es una unidad autosuficiente capaz de albergar una enfermedad y, por supuesto, en base a eso, adoptar un criterio. Vamos a comenzar no por el libre, sino por el ecosistema endémico. O sea, el ecosistema endémico es un ecosistema presente en esta región del país, o sea, nordeste, que abarca generalmente la zona de Misiones, Corrientes, básicamente, y Chaco. O sea, es un área bastante grande, por así decir.
también denominada área endémica primaria. Escuchen el término, área endémica primaria. ¿Cuáles son las características que tienen que ver con este ecosistema? El agente lo habita permanentemente. Como hemos dicho, básicamente se caracteriza por tener todos los elementos de la cadena epidemiológica. Por consiguiente, el agente lo habita permanentemente. No siempre se evidencia su presencia por manifestaciones clínicas. Claro, porque no por el hecho de que esté la cadena completa, todos los elementos, va a hacer manifestaciones frente a nosotros. ¿Y esto con qué tiene relación? Porque generalmente esta zona del país, el tipo de explotación es extensivo y por consiguiente los individuos se encuentran muy separados unos de otros, o sea, tienen amplia superficie para desarrollarse. Por consiguiente, ese hecho actúa como para que las manifestaciones no siempre se hagan evidentes frente a nuestros ojos. Pero lo cierto es que nunca deja de tener todos los elementos de la cadena. Por eso, independientemente de que permanezca en él el agente, no siempre se evidencia por manifestaciones clínicas, como lo dice una de las características. Es autosuficiente porque permanentemente se está proveyendo de ¿qué? De reservorios, de mecanismos de transmisión adecuados, o sea, la cadena epidemiológica, y números suficientes de susceptibles. ¿Por qué es esto? Porque básicamente a lo que nosotros apuntamos, que es la producción ganadera, ustedes saben que la producción ganadera es cíclica y los ciclos son cortos. Por consiguiente, si son cortos, medianamente cortos, por así decir, ¿no? Tienen años, pero no son tan extensos. Eso es lo que quiere decir que permanentemente en esta región aparecen o tienen que aparecer camadas de nuevos individuos, o sea, nuevos nacimientos. Por consiguiente, esos nuevos nacimientos son organismos vírgenes y por consiguiente pasan a ser huésped susceptible para distintos, o blanco directamente para distintos agentes de distinta patología. Y es nuestro trabajo velar para que ello no ocurra. Puede tener o no tendencia estacional, distinta que se asocia con el origen de brotes y ondas epidémicas desde otro ecosistema. Claro, porque habíamos hablado en el capítulo anterior que las manifestaciones, o sea, los formatos de manifestaciones de acuerdo al tiempo de la patología, tenían distintas presentaciones. En unos podían ser estacional, en otros podían ser cíclicas, o sea, estacional las que se repiten anualmente, la cíclica cada 2 o 3 años, las seculares cada 10 años, y cada uno con diversos ejemplos, por así decir, de patología. En la cíclica, que es de esperar que se repita al año, muchas veces la aparición de casos dentro de este ecosistema no tiene nada que ver con el tiempo que debe aparecer una patología, sino están por fuera de ella. ¿Y cuál es la causa o cuál sería la causa de esta eventual aparición? Tiene que ver con que nosotros como ecosistema tampoco estamos solos, estamos rodeados por otros ecosistemas y encima tenemos límite directo con otros países que no están en el estatus sanitario que estamos nosotros, o sea, están muy por debajo, por consiguiente siempre nuestro ecosistema está en peligro de cualquier ingreso desde ecosistemas vecinos, y eso es lo que tiene que ver con esas manifestaciones fuera de época o en momentos en que no se espera, ¿no? Son áreas de cría, esta es área básicamente de cría, inclusive aquellas donde se realizan ciclos completos, o sea, ciclo completo se refiere que desde el nacimiento hasta la muerte permanece en el mismo lugar. Bien como dice ahí, nacimiento a faena o muerte natural. Además del ciclo completo, posee lenta renovación de animales. Eso es algo que ustedes tienen que grabarse perfectamente. ¿Y qué es lo que quiere decir? Acá no entran animales de a miles como entran en otro ecosistema de otros ecosistemas. Porque básicamente siempre estamos tratando de mejorar el ganado existente. Por consiguiente, por así decir, nosotros tenemos lo básico acá. Entonces, ¿para qué vamos a ir a comprar cientos de miles de animales básicos a otro lado si tenemos acá en exceso?
cuando ingresa algún animal, si es que ingresan animales de mucho valor. Por consiguiente, cuando hablamos de animales valor, podemos ejercer sobre ellos controles profundos, tanto a la salida como al ingreso de este ecosistema, y eso tiene que ver con un control especial dentro del combate de las enfermedades que después vamos a ver. Pero lo que ustedes deben recordar que en este ecosistema no ingresan prácticamente individuos. ¿Y eso qué tiene que ver con la patología o con los agentes que producen la patología? Tiene que ver porque en cada movimiento de los individuos está la probabilidad de que traslade, o sea, vehiculice el agente de determinada patología. Por eso es que justamente toda esta accionar de cuarentena, de aislamiento social, de separación entre los individuos y de que todos permanezcamos en nuestras casas, digamos, por así decir, tiene que ver con que eso sirve para que los que todavía estamos exentos, nunca tuvimos contacto con el agente, tengamos menos probabilidad de tener contacto, y si alguien tiene consigo el agente, al evitar trasladarse, evitar llevarlo a otros lados y digamos que quede presente la posibilidad de contagio a nuevos huéspedes susceptibles. Eso es lo que evita, digamos, y lo que hay que tener en consideración cuando uno contempla el movimiento de los individuos. Pocas veces se observan brotes epidémicos, ya que la propia endemicidad implica relativa inmunidad para la población y para la gente. Claro, llega un momento, hoy justamente apareció un artículo del coronavirus que a nivel de la Organización Mundial de la Salud están prácticamente seguros de que esto del coronavirus va a quedar como una endemia, no va a desaparecer. Vamos a tener que aprender a convivir con él como hemos tenido que aprender a convivir con el virus del HIV y con otros tantos virus de tantas patologías, contra el virus de la fiebre aftosa que todavía no se logra erradicar del mundo. O sea, por consiguiente son agentes que han aparecido, y tan nuevo como el tema del coronavirus, y parece ser que han venido para quedarse. Y cuando se quedan, no cabe duda que quedan produciendo y en concepto de un equilibrio, por así decir, entre lo que es el medio ambiente, los huéspedes susceptibles y el agente propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el agente, en la medida que no, si bien no va a seguir atacando y digamos ganando nuevos huéspedes susceptibles como en este momento lo está haciendo el coronavirus, seguramente dentro de un tiempo prudencial le van a aparecer la vacuna, le vamos a hacer mucho más difícil ese camino de traslación que tiene el virus en este momento, que no tiene ningún tipo de impedimento. Cada uno de los huéspedes susceptibles que todavía no ha sido tomado por el coronavirus no tiene cómo protegerse, más que el hecho, por eso lo único que se le pide es que esté aislado por un momento y no contacte con tantos otros individuos para evitar la probabilidad de contagio. Ese es el fundamento. Por consiguiente, pero llega un momento que entre los enfermos, o sea, los individuos que padecen cualquier tipo de enfermedad y sobreviven, y ni que hablar si aparece una vacuna determinada o estamos hablando de una patología con una vacuna determinada como puede ser la rabia apareciente, que muchas veces los individuos, tanto el equino como el bovino, son blancos, pero ¿por qué? Porque los ganaderos no vacunan. No es porque no tengan las herramientas para enfrentar el problema. Lo que pasa es que no quieren gastar, no quieren considerar al costo de la vacuna antirrábica dentro de su gasto sanitario, dejan librado al azar y por consiguiente sufren las consecuencias cuando avanzan los vampiros, sobre todo los hematófagos. Sí, por supuesto, si son vampiros son hematófagos, pero quise decir murciélago hematófago, y traen consigo o tienen consigo el virus de la rabia, y por consiguiente siempre terminan con
no solo con el problema en el ganado, sino con los problemas que vienen a posteriori cuando se oficializa estas situaciones, con todas las consecuencias de la interdicción que vamos a ver después. Bueno, no me quiero ir mucho del tema. La aparición de un número de afectados con carácter de epidemia debe asociarse a la aparición de variantes antigénicas de la gente. Claro, porque si hablamos de endemicidad, que eso provoca, digamos, una presencia baja después de los casos, cuando vemos aparecer un número considerable de golpe de patología, de determinada patología que nosotros creemos que se manifiesta muy escasamente, evidentemente no tenemos otra cosa que pensar que el agente ha mutado, y en el momento en que muta vuelve a tener todos los individuos a su disposición, puesto que cada uno de los individuos no tiene defensa contra el nuevo agente que ha mutado. Cuando se producen modificaciones en la estructura de la población, nosotros ya vimos población, que era estructura, o sea, estructura tiene que ver con las distintas franjas etarias, y se puede dar situaciones de introducción o salida de agentes etiológicos desde y hacia otras zonas o ecosistemas. Ni que hablar, introducción van a ser poca. ¿Por qué? Porque los individuos que ingresan a nuestro ecosistema los vamos a tener muy controlados. Los podemos tener muy controlados justamente porque, por lo que había mencionado hoy, en virtud de que esos individuos son de alto valor y podemos gastar tiempo y dinero en hacer los controles suficientes. Ahora, otra cosa distinta es cuando los individuos salen de nuestro ecosistema, porque acá se producen en cantidad y eso es nuestro objetivo de producción, que ese concepto, ese idilio de que cada hembra nos dé un ternero, cosa que es imposible llegar a él, pero bueno, lo cierto es que de acá salen cientos o miles de individuos. Por consiguiente, no cabe duda que todos los agentes de distintas enfermedades que pudieran llevar consigo esos individuos van a ser recibidos o van a tener que aguantarse en otro ecosistema. Y acá tenemos la imagen de cómo se representaría un ecosistema endémico. Ustedes ven que ahí están los individuos que son huéspedes susceptibles. Estos dan lugar a nacimiento. Esos nuevos individuos, por supuesto, son vírgenes, van a ser susceptibles. Ahí está la renovación que mantiene la endemicidad y por consiguiente mantiene vivo y mantiene la existencia, digamos, por así decir, o sea, la perpetuidad de determinado agente en la faz de la Tierra. Y por consiguiente también tenemos los infectados, los enfermos y la liberación de los agentes. Ahí vemos cómo se completan los ciclos que tienen que ver con la vehiculización de los agentes, y así de esta forma permanentemente está girando lo que es la cadena epidemiológica. Vamos a los ecosistemas epiendémicos. Bueno, en estos ecosistemas, los epiendémicos, como su nombre lo indica, área endémica secundaria dependiente, ya cambia sustancialmente la situación. Fíjense, secundaria dependiente. ¿Por qué dependiente? ¿Por qué secundaria? Porque depende tremendamente de las áreas endémicas. Las áreas endémicas son las que producen esa salida de a miles de individuos, justamente que se dirigen a estas áreas, que son áreas de recría o engorde, y que justamente por el hecho de recibir tantos cientos de miles de individuos no hay tiempo ni dinero para hacer los controles que se pudieran hacer. Por consiguiente, no tienen otra cosa que recepcionar y aguantarse esa situación. Como bien dice ahí, ecosistema epiendémico, sistema influenciado externa y periódicamente, produciendo cambios cíclicos en su componente. Claro, porque permanentemente las distintas categorías van renovando. Son zonas de recría o terminación de animales. Es una zona donde introduzcamos animales susceptibles para engorde, por eso son de recría o terminación, también se llama.
aumentaría el número de infecciones y consiguiente enfermedades. Podría ser a la inversa, introducción de enfermos inmunes o portadores o algo similar al turismo. Claro, porque cuando se producen esas manifestaciones exageradas en la presentación de casos, estoy hablando de los ecosistemas epiendémicos, o sea, de las zonas de recría o terminación, que son las que reciben de a miles de otros lados para la terminación de los animales, nunca se sabe si se produce porque ingresan susceptibles y se encuentran con el agente, o porque los que se encuentran ya en ese lugar son susceptibles y los que ingresan traen el agente. Cualquiera de las dos situaciones se dan, existe la posibilidad de que se dé. Más allá de esto, de que se traiga o que esté radicada en el ecosistema, lo cierto es que estos ecosistemas siempre tienen una atención muy por encima de lo normal, siempre se está esperando lo peor, justamente porque en el ingreso de miles y cientos de miles de individuos está el problema que se genera permanentemente en estos ecosistemas. Ahí está lo que es difícil de determinar, si el ingreso de los agentes es porque los individuos que están ingresando lo traen, o porque cuando ingresaron se encontraron con el agente en ese lugar. Esto es un clásico, como dice ahí, se traduce de una patología que le he dado básicamente el nombre y que se da permanentemente a nivel de turismo de humanos, que ustedes saben perfectamente que cuando el hombre hace turismo, sobre todo cuando va a zonas que no son comunes, ¿no? a su hábitat de residencia, una de las actividades que básicamente se hace es comer, o sea, disfrutar de la gastronomía exótica o propia de otros lugares. ¿Y qué pasa? En la ingestión de esos alimentos generalmente es muy difícil si uno por así decir, se va a consustanciar con el folclore propio de una región y sus pautas culturales, no va a ir a zonas, a alimentarse o a comer en zonas muy caras. Siempre, generalmente, son zonas típicas que tienen que ver con una manifestación cultural, artesanal, para así decir, muy empírica, y por consiguiente los controles bromatológicos no son buenos, ¿no? Los cuidados sanitarios no son buenos. Por consiguiente, la ingestión, una de las ingestiones básicas y que trae muchísimo problema al turista, es por la contaminación de E. coli en las comidas. De ahí que derivó, se hizo tan pero tan famosa y está tan presente, permanentemente presente esta situación en los turistas, que le dio el nombre diarrea de los viajeros, porque generalmente en un contingente turista siempre ocurre este problema. Bueno, acá se recibe influencia externa, manifestaciones que incrementan la posibilidad de manifestación clínica, de ahí el nombre de epiendémico. Fíjense el nombre: epidemia sobre la base de una endemia, o sea, sobre la base de una endemia tengo picos de producción de casos, en vista del alto riesgo de ocurrencia de brotes epidémicos. La alta tasa de renovación de la población. ¿Por qué renovación de la población? Vuelvo a reiterar, ese es el fundamento, porque constantemente y en forma cíclica están ingresando de a cientos de miles de individuos de distintos lugares. Justamente ayer a la tarde en la avenida le saqué fotografías, qué lástima que no las pude poner a tiempo, saqué fotografías de un camión jaula que iba con animales iba para cruzar el puente. No cabe duda que seguramente iba a ir a alguna zona del feedlot, porque eran animales muy jóvenes. Por lo que pude fotografiar, esos animales no superaban el 1,30 m, el 1,40 m, así que era una ternera muy joven, animales muy jóvenes. Cada vez los llevan más jóvenes, a tal punto que hoy por hoy se ven camiones de 2 pisos, digamos, porque antes prácticamente el animal que se llamaba a zonas de engorde era de mayor edad, era de 18 meses. Hoy por hoy ni ahí esperan, lo llevan mucho antes. Bueno,
por eso depende en gran medida del ecosistema exterior. Y de ahí el nombre, vuelvo a repetir, área endémica secundaria dependiente. Esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son los ecosistemas dependientes? Bueno, acá las particularidades de este ecosistema tienen que ver con lo siguiente. Son zonas creadas por el hombre para la explotación intensiva por la generosidad de los recursos. Por supuesto, porque Argentina siempre ha poseído, no sé si en este momento porque ha hecho abuso del recurso, pero se ha caracterizado en el mundo por su región de excepcional producción, y así se la llamó a la pampa húmeda, o sea, una de las mejores regiones del mundo por la capa de humus. Humus es los nutrientes necesarios, la proteína necesaria nitrogenada para dar lugar a pastos muy proteicos y tiernos, digamos, y de esta forma y ser pastos muy nutritivos, a diferencia de la zona donde estamos viviendo, que es zona subtropical, y la característica de los pastos es su tenor de proteico es muy bajo y son muy leñosos, por así decir. Rodean a los grandes centros urbanos con cuencas lecheras, o sea, en esa zona están las mejores cuencas lecheras, zonas de engorde, ferias, exposiciones, frigoríficos para consumo interno y exportación. Sí, el 95% de los frigoríficos se hallan en esa zona. O sea, estoy hablando los de tipo A, los que tienen autorización para exportar. La densidad, como los movimientos de ganado son de máxima, ¿por qué? Los movimientos son de máxima porque ahí ingresan de a cientos de miles, y como ingresan de a cientos de miles, salen de a cientos de miles todos los días del año hacia el gancho, o sea, hacia el frigorífico. El precio de la tierra en esa zona es muy alto, no son comunes las grandes extensiones como acá, y el aprovechamiento de la tierra tiene que ser intensivo. Toda esta situación, digamos, de zona extremadamente rica y productiva, por supuesto que en manos de los terratenientes ha ejercido un máximo poder para que el Estado haga blanco justamente en esa zona de mejor producción con todo lo que es su capacidad de incentivo, su capacidad de mejoramiento, su capacidad de asesoramiento, su capacidad de estudio, los mejores, centros, digamos, de SENASA, INTA, capacidad en los ministerios de Agricultura y Ganadería. Bueno, en fin, han sido zonas que han prosperado muchísimo en desmedro de las zonas marginales, cosa que hoy en día ya no es tan así, porque justamente la agricultura se encargó de arremangar, o sea, desplazar la ganadería hacia zonas marginales por el hecho de que la soja, por así decir, trajo un margen de ganancia muy por encima de la producción ganadera, pero hoy por hoy, gracias a Dios, se están medio que revirtiendo esa situación. Y acá vamos a tener representada, y para hacer un cortecito, lo que es la imagen, ¿no es cierto?, de lo que podría representar un ecosistema epiendémico. Ustedes ven que están los individuos susceptibles, los individuos inmunes, los individuos infectados o enfermos y el agente. Y por otro lado, ingresan de a cientos de miles, y pueden ingresar tanto individuos susceptibles como individuos infectados o enfermos. Por eso es lo que deriva en que cada vez que hay una explosión, un brote de tipo epidémico dentro del ecosistema, no se sabe si es porque el agente ya estaba e ingresaron individuos susceptibles, o porque los individuos que ingresaron trajeron el agente, llevaron el agente consigo, y los individuos susceptibles eran los que ya estaban en el interior. Ahí ven, digamos, el ciclo, cómo se produce la transmisión, la liberación, y por consiguiente luego, y por último creo que ahí está, cómo salen directamente ya los individuos que van directamente al frigorífico, porque justamente, volvemos a repetir, estas son zonas de engorde o terminación. Vamos a hacer un breve corte y seguimos inmediatamente. Bueno, continuamos, y
lo que había olvidado de mostrarle de estos ecosistemas. Fíjense, fotografía de lo que son los feedlots. Fíjense, prácticamente océanos de vacas, ahí como se ve. Miren lo que es eso. Ahí tienen tomas más de cerca, acá hay corrales vacíos. Fíjense acá. Todo como se ve, comederos y bebederos inmediatamente en contacto con el alambrado. Acá directamente cruzan con vehículos llenando las bateas. Este es uno de los feedlots más grandes de Sudamérica. Está en el límite con Salta. Nunca recuerdo el nombre. Pero bueno, lo cierto que es tremendamente grande la capacidad que tiene. Creo que tiene hasta 15.000 cabezas, pueden albergar. En el momento que anduvimos por ahí, trabajaban 5 veterinarios, así que ustedes se pueden dar una idea del trabajo intenso y constante que hay debido al permanente ingreso y al control estricto que tiene que haber justamente de la población, de todos los cuidados que reciben, todos los, por así decir, las mejoras que reciben esos individuos que ingresan, porque justamente tienen que estar con sus mejores condiciones fisiológicas para llegar a resistir el embate de cualquier brote epidémico. Ahí tienen otra foto. Ven, ahí están cerca de los comederos. Ahí están, ven, de esa forma se están alimentando. Bueno, vamos al tercer ecosistema en el que íbamos a hablar. Ecosistemas paraendémicos o áreas esporádicas. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de los individuos podían estar muy dispersos al azar. Bueno, generalmente esa presentación, ese formato de población, tiene que ver con un formato de presentación de las patologías. Y ese formato está muy cerca de esta situación, o sea, lugares donde muy casualmente o muy esporádicamente se presentan manifestaciones de enfermedades. Bien, como lo dice la placa, si la aparición de la enfermedad depende de la introducción ya no periódica, o sea, no es coincidente con ninguna movimiento o actividad, pero sí ocasional de factores externos, o sea, algún tipo de eventualidad que haya, porque justamente estas áreas son paraendémicas, o sea, prácticamente no se produce casos acá, por consiguiente, si hay algo que hay que hacer es cuidarla justamente y mantenerla en esa situación. De factores externos, o sea, lo que puede entrar puede ser agentes susceptibles o condiciones de transmisión, se definirá como área esporádica. Al constituir un área que puede o no, fíjense la particularidad, puede o no poseer el agente. Justamente eso es la situación que caracteriza a la paraendémica. Puede o no poseer el agente, pero que dependa de factores externos para que la enfermedad se manifieste, se hablará de un ecosistema paraendémico. Acá la aparición de la enfermedad tiene carácter epidémica. ¿Por qué? Porque se espera 0. No esperamos ningún caso. Por consiguiente, bajo esa denominación, un caso está por encima de lo esperado, por encima de 0. Por consiguiente, es un estado epidémico. Ya que lo normal es la ausencia de manifestaciones clínicas. O sea, lo que tendría que suceder es que nosotros nunca viéramos un caso. Esa es la realidad. Aparecen, pero si aparece en cualquier época del año. Por eso no es que para nada es con una situación periódica. Al igual que los epiendémicos, su dependencia del exterior es grande. Claro, es grande porque justamente es un área que al poder tener o no en su interior el agente, quiere decir que si no lo tiene, está expuesta a que cualquier introducción o cualquier situación de traslado de individuos y con probabilidad de que con
lleven consigo el agente, vehiculicen el agente, siempre va a estar la probabilidad que ingresen un agente a un área donde prácticamente todos son susceptibles, dado que durante tanto tiempo no se producen las enfermedades, por consiguiente si llega a entrar produce un estrago, ¿no? Esa es la realidad, en la medida que contacte con nuevos individuos. Y esto es justamente lo que caracteriza el ecosistema, porque el ecosistema no posee los elementos necesarios para mantener la enfermedad. ¿Qué es lo que no posee? Todos los elementos de la cadena epidemiológica. ¿Y cuál básicamente no posee? No posee al agente, o sea, puede o no poseer, repito, puede o no poseer al agente y puede o no poseer a los enfermos o los infectados. Esa es la realidad. La representación en imagen sería este círculo, este oval representa el ecosistema y acá en el interior están las especies susceptibles que dan por supuesto lugar al nacimiento de individuos susceptibles y una característica fundamental y es pregunta de examen. Muchas veces los alumnos están titubeando ahí con una cosa tan fácil como es el ecosistema, no saben identificar las características básicas del ecosistema, entonces le doy la bibliografía y le digo, dibújeme un ecosistema paraendémico. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es esto que hace la placa en movimiento, hacer una delimitación que delimitaría el ecosistema y al momento de dibujar, fíjense, tanto el infectado como el agente, ¿cuál es la característica? Que la mitad está dentro y la mitad está afuera. La mitad está dentro y la mitad está afuera. ¿Qué es lo que representa en el gráfico el hecho de que yo dibuje a la gente la mitad dentro y la mitad afuera? Eso quiere decir, es sinónimo que a veces está y a veces no está. Y eso es lo que caracteriza el ecosistema. Fíjense cómo una imagen puede más que media hora de que yo esté hablando y hablando y hablando para explicar esto. Así se dibuja, ¿ve? Ve como esta es la línea del ecosistema y los infectados o enfermos pueden estar o no pueden estar. Lo mismo con el agente que se dibuja por la mitad en el interior del ecosistema porque por consiguiente a veces puede estar y a veces no está. Y por último vamos a pasar al ecosistema, a los ecosistemas indemnes, o sea, áreas libres. Ojo con lo que quiere decir. Áreas libres quiere decir una cosa e indemne quiere decir otra. Los agentes no forman parte del ecosistema. De ahí el nombre de área libre. No existe, no debería existir el agente de la patología que estoy considerando. No quiere decir de que no existen el agente de ninguna patología. No, estoy hablando de las patologías de mi interés. No nos confundamos. No son ecosistemas totalmente estériles, sino de las patologías que a mí, por así decir, sé fehacientemente que naturalmente no existen o que a mí no me convenga que existen. Esa es la realidad. Por consiguiente, vuelvo a repetir, lo que caracteriza a este ecosistema se denominan libres porque son libres de la gente, no tienen consigo en el interior de la gente. Aparte son indemnes porque justamente son indemnes con respecto a la enfermedad por ello producida. Si no está la gente, no está la enfermedad. Al no haber enfermedad son indemnes con respecto a la enfermedad. Una característica fundamental que todas las tentativas de detección de la gente, o sea, ¿se cuidan estos ecosistemas? Por supuesto que se cuidan y hoy por hoy hay que cuidar todo lo bueno y poco que todavía nos está quedando. Los ecosistemas libres se cuidan y cada vez se cuidan con más profundidad y más estudio. Y bien como dice ahí, todas las tentativas, porque se hacen pruebas para posibilitar, digamos, alguna información que pueda aparecer de una supuesta existencia de la gente dentro del área. Pero todas esas pruebas deben dar resultados negativos. ¿Por qué deben dar resultados negativos? Es muy simple, porque ¿cómo voy a hacer para detectar algo que no me alcanza la vida para ver? ¿Qué pregunta, no? Yo voy a dejar esta pregunta y quiero que alguien me conteste.
¿cómo puedo hacer para buscar algo que nunca va a estar? ¿Existe la forma de buscar algo que se supone nunca va a estar? Bueno, le dejo a ustedes esta pregunta. La aparición de la enfermedad, así sea un solo caso, estoy en la misma condición que el sistema paraendémico, revestirá el carácter de epidemia. ¿Por qué? Porque espero 0 casos. Y si espero 0, un solo caso está por encima de 0. Por consiguiente, constituye una epidemia. Esto es un poco raro, ya que en estos ecosistemas son poco dependientes de las influencias externas, claro, porque son ecosistemas libres que básicamente la mayor cantidad de ellos son ecosistemas libres y para que ya vayamos viendo la pregunta de examen, naturales. ¿Qué otro ecosistema libre puede haber si estoy nombrando los naturales? Los artificiales. O sea, son aquellos donde el hombre pone las barreras. Acá las barreras, para que no exista tal agente, las pone la geografía, las pone la naturaleza. ¿Cómo? Y el hecho de estar rodeado de ríos. Por ejemplo, la Mesopotamia, con sus 2 grandes ríos, aunque a veces queda poca agua como en este momento, es un ecosistema natural que tiene su defensa propia. No es tan fácil cruzar este tremendo río Paraná con los agentes de un lado para otro. Por supuesto que se vehiculiza en nuestro tránsito, pero no es lo mismo tener semejante cauce de río que directamente tener una contigüidad de terreno sin la posibilidad de que haya un río de por medio. El río constituye una gran barrera. Una gran barrera también lo constituye la tremenda cordillera que nos limita con el país vecino, con Chile. Eso constituye una barrera excepcional, porque a partir de determinada altura ya prácticamente la vida es imposible. Entonces constituye una gran barrera natural. Otra gran barrera natural que no es ni agua ni montaña lo constituye la temperatura. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos hacia el sur, la temperatura se hace tan provoca la inviabilidad de tal forma en los agentes que estos no pueden vivir. Por consiguiente se transforma en una barrera natural, que es lo que le ocurre a nuestra Patagonia con respecto a la presencia de los virus de la fiebre aftosa. La aparición de la enfermedad, como bien dicho, se había dicho, así sea un solo caso, revestirá el carácter de epidemia. Esto es un poco raro, ya que en estos ecosistemas son poco dependientes, o sea, no son dependientes. El ecosistema endémico y el ecosistema libre no son dependientes de otros ecosistemas, ya sea por las características naturales, regiones, mares, lo que estuvimos hablando, montañas, desiertos, o bien porque el hombre ha impuesto artificialmente restricción al ingreso. Sí, como todos los lazaretos, las aduanas, los controles que ejercen distintos países del mundo, los controles estrictos en Europa y en Inglaterra para el ingreso de animales de sangre caliente por la probabilidad de llevar consigo el virus rábico que cuidan tanto, en fin, son tipos de ecosistemas artificial porque tienen que ver con acciones del hombre propiamente dichas para impedir el ingreso de un agente. Y esta es la representación en imagen de un ecosistema libre. Fíjense los individuos susceptibles, tanto los que están como los nacimientos, y por consiguiente cuando llega el momento de representar a los infectados o enfermos o a la gente, estos se dibujan por fuera del área. Esta imagen así representa un ecosistema libre. ¿Por qué? Porque este es el ecosistema y la gente y los enfermos para determinada patología están por fuera de él. Lo que se dice, están excluidos del ecosistema. Bueno, acá hay una serie de denominaciones que venimos mencionando hace varias entrevistas. Epidemia, número de casos por encima de lo esperado, enfoque preferentemente cuantitativo. Claro, cuando digo epidemia, brote o caso o foco, estoy hablando de una concepción de cantidad,
un enfoque cuantitativo. Bueno, dice acá cuando a partir de ello puedo tomar decisiones. No es que puedo tomar decisiones, las debo tomar, porque justamente se están produciendo casos muy por encima de lo normal. Brote, vamos a ver más adelante qué es lo que realmente significa brote y por qué hay detrás de la denominación de cada palabra y de cada representación digamos, en la realidad, ¿no? ¿Por qué un brote no lo pueden constituir menos de 2 casos? ¿Por qué tienen que constituirlo 2 casos o más, o 500 o 1500? ¿Qué es lo que tienen que tener en común los individuos que están afectados por ese brote? ¿Cuáles son las otras denominaciones que yo, con otros términos un poco distantes de lo que es la epidemiología, puedo decir fehacientemente esto es un brote porque es esto, desde el punto de vista de la apreciación general? Después está la denominación de caso, que es sinónimo de enfermo en epidemiología, y foco, que muchas veces se confunde con brote. Foco es un episodio de una enfermedad ocurrida en un rebaño en el cual todos los individuos están igualmente expuestos. O sea que dentro de un rebaño, o sea, un conjunto, una población de individuos donde todos, es de suponer, están igualmente expuestos, la aparición de un número considerado, porque el foco no quiere decir ni que sean 2, ni 3, ni 4, tampoco quiere decir de que sea un grupito. Pueden producirse varios focos en distintos lugares, pero lo importante es que se producen dentro de un núcleo de individuos que están igualmente expuestos. Acá el concepto no tiene que ver con propietario o dueño de los animales, claro, porque si varias fincas o varias unidades ganaderas tienen las mismas características de explotación, están luchando contra las mismas enfermedades, se esfuerzan en tener buenos planes sanitarios, evidentemente el conjunto de esos individuos, por más que sean de distintas unidades ganaderas, van a estar de la misma forma expuestos a tal o cual agente de una patología. Cuando nosotros hablamos de criterio normal y epidémico, están basados exclusivamente en la frecuencia que ocurre el evento, o sea, la enfermedad, sea en términos de caso, foco o brote. Claro, cuando decimos que estamos frente a una situación normal de presentación de la enfermedad, es una apreciación cuantitativa, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de estamos frente a un estado epidémico. Por supuesto que se considera en una unidad de tiempo, siempre hablamos en una unidad de tiempo y un espacio determinado. ¿Por qué? Porque si no, ya pasaríamos a otro tipo de denominación, como es lo que ocurre en este momento con la pandemia, que no podemos hablar ni de brote epidémico, ni de epidemia, sino hablamos de pandemia directamente, por la superficie de la Tierra que ha tomado el agente en tan poco tiempo, la agresividad y la virulencia que tiene para con muchos de los individuos que toma, y el hecho de ser un agente nuevo, directamente nuevo en la faz de la Tierra, que apareció hace muy poco tiempo y que el hombre hoy en día no tiene ningún elemento para protegerse contra él. Eso es lo que ha determinado que la OMS determinara en este momento, para el caso de coronavirus, la última pandemia que está sufriendo la humanidad. Cuando hablamos de criterio cuantitativo de casos, nos referimos, cuando decimos un área libre, quiere decir ausencia de enfermedad. Cuando decimos esporádica, implica ocasional o baja. Cuando hablamos de endémica, implica ocurrencia normal o media. Y cuando hablamos de epidémica, hablamos de situaciones anormales con elevada incidencia. Porque no se olviden que una enfermedad eclosiona porque eclosiona la cantidad de casos nuevos. Por lo tanto, desde hace rato venimos repitiendo que caso nuevo, que incidencia es sinónimo de caso nuevo en epidemiología. Después tenemos otro tipo de ecosistemas también adicionales, ecosistemas autóctonos, son los que prácticamente ya no tenemos ejemplos, son aquellos donde el hombre no ha llegado con su acción, con sus modificaciones, con sus cambios, que hoy por hoy, por así decirlo, respeta tal cual. Bueno, esos son los ecosistemas autóctonos.
Vuelvo a reiterar que ya quedan muy pocos. Los antropúrgicos, en contrapartida, hombre, o sea, acción del hombre, son aquellos que han creado el hombre en su accionar y con sus modificaciones. Por ejemplo, el hecho de reemplazar pasturas naturales por pasturas artificiales con mejores características para la alimentación del ganado, eso es una acción antropúrgica. Esta pieza es una acción antropúrgica. Hace 400 años vaya a saber qué tipo de monte existía acá, ¿no? Sistemas sinantrópicos, quiere decir en unión con el hombre, son situaciones que se producen, por ejemplo, en los basurales, donde el hombre entra en contacto con roedores y a su vez se expone, por así decir, a la presencia de lo que es la leptospira, ¿no? Y capaz de infectar a quienes habitan e incurren en los basurales. Bueno, con respecto a lo que es la tendencia en las acciones, normalmente en el mundo existieron 3 ecosistemas, o sea, en estado natural, en sus inicios, por así decir, cuando el hombre todavía no había ejercido grandes modificaciones sobre el ambiente, siempre existieron 3 tipos de ecosistemas nomás: el libre, el paraendémico y el endémico, con las características que ya hemos mencionado. Pero ¿qué pasa? El hombre no solo hizo uso, sino abuso de regiones de mucha producción, de mucha calidad, por así decir, de excelente perspectiva, y justamente por el tema de explotación de la ganadería, o sea, esa tendencia pecuaria provocó que los sistemas libres pasaran a ser endémicos, estos pasaran a ser endémicos, o directamente de un paraendémico el hombre hizo que aparecieran este ecosistema, que es el epiendémico, o sea, un ecosistema que está tremendamente cargado de individuos que vienen de traslado de otros ecosistemas. Por consiguiente, la presencia de las manifestaciones clínicas de la enfermedad tiene su máxima efervescencia, justamente debido a la cantidad, a veces de huéspedes susceptibles y a veces de agentes que existe en una determinada área. Por eso, todas nuestras acciones tienen que tender a hacer un camino de retroceso, o sea, procurar que los ecosistemas epiendémicos traten de desaparecer con el tiempo y se dirijan hacia un ecosistema endémico, y a su vez paraendémico, y hoy por hoy los paraendémicos cuidarlos y de alguna forma vigilarlos muy bien para que pasen a ser un ecosistema libre. Esa es la realidad, eso es lo que se ha producido a través del tiempo y lo que hoy por hoy nosotros tenemos que luchar para revertir esa situación a la que hemos llegado, lamentablemente. Bueno, acá hay otra situación que lo voy a aplicar en otro momento. Lo que quería agregar simplemente es que muchas veces cuando hablamos de ecosistema, cuando hablamos de ecosistema, no tenemos determinado o nos encontramos con algún área, en una de esas, el día de mañana muchos de ustedes tal vez tengan la suerte, ¿no?, de encontrarse con algún área que no tenga ningún tipo de estudio sobre la misma, y por consiguiente tengan que aventurarse a determinar a qué tipo de ecosistema pertenece esa área donde posiblemente el día de mañana ustedes trabajen. Y hay distintas situaciones que hay que tener que caracterizar. Por ejemplo, la tendencia de las enfermedades, o sea, la tendencia es la manifestación, cómo se manifiestan de acuerdo a la presencia. Primero lo que tienen que determinar, como hemos visto, es de qué forma está plantada en la superficie los individuos. O sea, ustedes recuerdan, podían estar agrupados cuando están muy amontonados, como por ejemplo la Argentina, que tiene mal distribuida su población, que tiene grandes núcleos de población y mucho territorio vacío. Bueno, esa es una forma agrupada de estar los individuos. Otra forma que los individuos estén muy separados en amplia superficie, ¿no es cierto?, al azar, lo que se denomina al azar. Y otra forma es que estén
equidistantemente uno a igual distancia de otro. Eso es una presentación uniforme de la población. Bueno, eso es lo que primero tendríamos que determinar, ¿no? O sea, la presencia y el formato de los individuos en la superficie, los factores de riesgo que pudiéramos tener, y se deben considerar algunos indicadores que permitan caracterizar los ecosistemas y establecer estrategias, ¿no? Esos indicadores, por ejemplo, son respecto de la endemicidad, o sea, endemicidad se refiere a las presencias que la gente puede tener conocimiento de tal o cual manifestación clínica. No le vamos a ir a pedir que nos informe sobre las patologías porque nos van a mirar con cara de marciano, pero sí consultarnos y averiguar qué es lo que ocurre desde hace muchos años en esas regiones, ¿no? Eso tiene que ver con, desde el punto de vista científico, la endemicidad. Si es libre de determinadas patologías que yo pudiera sospechar que estén, si es un área paraendémica, un área endémica o un área epidémica. Eso considerando lo que yo sé básicamente de la manifestación de una patología en un lugar. Respecto a la incidencia, habíamos hablado si hay años normales, años epidémicos, ciclos interanuales, estacionales, seculares, y la morbilidad, ¿no? ¿De qué depende? O sea, ¿cuáles son las especies? Cuando hablo de morbilidad es el hecho de estar enfermo. ¿De qué enferman los animales? ¿Cuáles son las especies que más enferman? La edad que tienen de esos individuos que enferman y si sospechan de algún agente determinado. Respecto de la distribución geográfica, lo que hablamos hoy, de la distribución de los individuos, regular, difusos en manchones. Respecto de la densidad y estructura etaria de la población, respecto a distribución geográfica, lo anterior era la presentación de esas manifestaciones que veníamos pidiendo, o sea, veníamos tratando de levantar información, o sea, de la morbilidad, si era regular, difusa o en manchones. Respecto de la densidad o estructura etaria de la población, es alta, media o baja, o sea, de acuerdo al número de individuos por hectárea generalmente. Y por franjas, los porcentaje por franja etaria, o sea, la edad de los individuos. Respecto al movimiento, si hay movimiento intenso en la zona, ¿no es cierto? Si hay más egreso que ingreso, por ejemplo. Respecto a la finalidad que se tenga, si hay individuos que son explotados, con qué finalidad, si es cría, recría, engorde, leche, carne, mixto, lo que fuera. Respecto al ambiente físico, es importantísimo porque el ambiente es el que sostiene, vuelvo a reiterar la palabra del comienzo, los dos individuos que son de suma importancia, ¿no? Que es el huésped susceptible y el agente. O sea, si ese ambiente, la vegetación que tenga, el clima que tenga, si la presencia de animales silvestres, de qué especies son. Respecto a la infraestructura comunitaria, eso es importante, los caminos, la presencia de escuelas, si hay comunicaciones. Cuando hablo de comunicaciones es lo que, por ejemplo, se está cubriendo en la Argentina. Ustedes saben que hace muchos años teníamos unos vacíos terribles. Cuando viajamos nos quedábamos sin señal en el celular. ¿Eso por qué? Porque no hay torres de retransmisión de la señal, ¿no es cierto? Hoy por hoy cada vez se cubren más superficie y eso tiene que ver con que se puede hacer tal o cual acción dentro de un área determinada geográfica. Respecto de las tendencias sociales, eso es otro tema importantísimo, porque si yo quiero hacer algún tipo de acción, algún tipo de mejora, voy a necesitar gente seguramente para que trabaje bajo mis órdenes. Entonces, ¿cómo voy a hacer que la presencia de peones, si esos peones no van a conformar una familia y esa familia seguramente va a tener hijos y resulta que no va a tener escuela? Por consiguiente, la gente cuando enfrenta esas situaciones, por eso el vaciamiento del interior, ¿no? Porque hoy por hoy no es que digamos que no tiene escuela, sino los individuos se ven muy tentados por las ciudades, por todas las tentaciones que tiene la ciudad y por consiguiente las áreas del interior quedan prácticamente sin gente, digamos, capacitada y mano de obra para trabajar. Todas esas son indicadores que hay que tener en cuenta al momento de hacer proyección, digamos, y que nosotros nos encontremos, vuelvo a reiterar, en una situación en la que no tenemos caracterizado un ecosistema.
Esto podría definir aproximadamente los ecosistemas respecto a la enfermedad y el factor de riesgo, y tiene muchísimo interés porque si voy a trabajar en ese ecosistema, no cabe duda que mi trabajo va a ser tendiente a velar, a vigilar la presencia de enfermedades, a determinar la presencia de enfermedades y a luchar contra esas enfermedades. Bueno, hay que tener cierto conocimiento de la enfermedad, como profesionales tenemos que hacerlo, y por supuesto vamos a necesitar una determinada infraestructura. Solos no podemos hacer nada, tenemos que tener un capital, tenemos que tener movilidad, tenemos que tener equipo adecuado para diagnóstico, equipo de movimiento para investigación. Y el control y erradicación de las enfermedades puede reconocer enfermedades en base a síntomas, aislamiento, o sea, serología, o sea, no nos basta con que nosotros conozcamos las enfermedades, o sea, sepamos mucho de cuna, por así decir, de la facultad o de estudios que hayamos hecho en posgrado o en curso. Lo cierto es que nuestra capacidad tiene un límite, el límite de la observación, y muchas veces ustedes saben que las patologías tenemos que emplear herramientas auxiliares que tienen que ver con laboratorio, radiología, serología, lo que fuera, o sea, otra forma de diagnosticar donde nuestros órganos de los sentidos no alcanzan a ver. Es importante, si vamos a llevar acciones, tener animales de reposición, sobre todo si vamos a dar de baja directamente animales enfermos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. No vaya a ser que empecemos a hacer determinación de enfermedades de cierta forma y tengamos que eliminar más de la mitad del rodeo. Los objetivos del productor de la sociedad tiene que estar en conocimiento de esta situación, la opinión pública tiene que aceptar sacrificios masivos si lo hay. Hay una situación muy importante: ningún programa de salud va a llegar a éxito si la población y la sociedad no está en conocimiento de él. Es más, muchos programas han fracasado por este motivo, porque no han dado el debido conocimiento y la debida información de cómo y qué se iba a hacer frente a la determinación o a la constatación de determinada patología cuyo accionar para eliminar va a ser cruento y va a ser la eliminación de muchos individuos. Las consideraciones de salud pública, ¿no es cierto? Y la legislación adecuada. Tampoco puedo hacer mucho si no tengo las leyes adecuadas que me amparen, porque muchas veces voy a necesitar la asistencia de la fuerza pública para que me ayude a llevar a cabo los controles y a llevar a cabo las acciones que tengo que hacer, y si yo no tengo un basamento legal y que justamente yo pueda solicitar la fuerza de la acción pública para hacer determinadas acciones, no voy a tener éxito para nada. Así que estas son en líneas generales. Y por último, como bien dice ahí, el apoyo gubernamental financiero para llegar a cabo. Muchas veces esas acciones de eliminar individuos por la presencia, porque esos individuos están enfermos con determinada patología, tendría que llevar el apoyo de los organismos estatales para facilitar crédito para la recuperación y la compra, digamos, la reposición de animales en buenas condiciones de salud. Bueno, hasta aquí hemos llegado y con lo que es ecosistema, así que quedamos siempre presente ante cualquier consulta. Continuamos en cualquier momento a través de este medio y espero que este tipo de herramientas les sea de mucha utilidad, porque es una de las más solicitadas por los estudiantes. Muchas gracias.